Un humano adoptó al dragón más odiado de Stars Shelter, y la galaxia quedó conmocionada. La sangre aún manchaba el suelo donde los robots de limpieza habían dejado de fregar. Sam Rivers se arrodilló junto a las manchas oscuras, pasando su escáner sobre los restos de lo que todos llamaban el incidente. Habían pasado 3 semanas desde el incendio de plasma en el hangar 12. Sin embargo, nadie quería hablar de lo que realmente sucedió aquel día. El joven Dromori responsable de las muertes permanecía encerrado tras barreras de energía en la parte más profunda de la sala de aislamiento de la estación. Sam había leído los informes decenas de veces. Ember, apenas un adolescente para los estándares Dromori, supuestamente había entrado en cólera e incinerado a 3 trabajadores de mantenimiento. La versión oficial lo presentaba como otro ejemplo de por qué nunca se podía confiar en seres parecidos a dragones cerca de especies civilizadas. Sam cerró su escáner y se puso de pie. Algo no cuadraba en toda la situación. En sus 15 años como xenobiólogo, había estudiado docenas de especies supuestamente peligrosas. La mayoría resultaron ser incomprendidas, no maliciosas. Los Drai, sin embargo, tenían una reputación que ponía nerviosos incluso a los marines espaciales más curtidos. El camino hacia la sala de aislamiento llevó a Sam a través de las zonas más concurridas de la estación Refugio Estelar. Alienígenas de todas las formas y tamaños seguían con sus quehaceres diarios, intercambiando bienes e información de toda la galaxia. La enorme estación espacial servía como terreno neutral donde antiguos enemigos podían hacer negocios sin temor a la violencia. Al menos esa era la teoría. Dr. Rivers, no puede estar considerando esto en serio, dijo la comandante Iris Vale al interceptarlo cerca del puesto de control de seguridad. Su expresión severa dejaba claro que lo había estado esperando. La criatura será eliminada en 60 horas. La decisión es definitiva. Sam sacó su tableta personal y le mostró los formularios de adopción que había estado preparando toda la noche. En realidad, comandante, según la Ley de Protección Galáctica 247, cualquier ser sintiente que se enfrente a la ejecución tiene derecho a solicitar asilo mediante la adopción. Presento formalmente mi solicitud. El rostro de Val se puso rojo como un tomate. Esa ley se redactó para presos políticos, no para monstruos que queman viva a la gente. ¿Tienes idea del pánico que esto provocará? La mitad de las especies en esta estación exigirán una evacuación inmediata. Entonces quizás sea hora de que sepan la verdad, respondió Sam con calma. Había tomado esa decisión durante su noche en vela repasando textos de xenopsicología. Todo lo que sabía sobre el comportamiento de los Dromori sugería que no eran violentos por naturaleza. Su agresividad solía provenir de un estrés extremo o de amenazas percibidas contra sus grupos familiares. El control de seguridad requirió 3 escaneos distintos antes de permitirle a Sam el acceso al nivel de aislamiento. El pasillo contiguo estaba flanqueado por celdas vacías, cada una diseñada para albergar diferentes tipos de prisioneros peligrosos. Solo una celda mostraba signos de uso reciente, y el daño era extenso. Profundas marcas recorrían las paredes, donde las garras habían arañado el metal. Marcas de quemaduras ennegrecían el techo por repetidas explosiones de fuego. La barrera de energía zumbaba a máxima potencia, proyectando una luz azul sobre todo el interior de la celda. Ember yacía acurrucada en el rincón más alejado. Unas enormes alas envolvían un cuerpo que debería haber sido magnífico, pero que en cambio parecía destrozado. Las escamas del joven dragón, que deberían haber brillado como obsidiana pulida, estaban opacas por la desnutrición y el estrés. Cicatrices recientes cubrían su piel, algunas claramente producto de desesperados intentos de autolesión. «Hola», dijo Sam en voz baja, sentándose con las piernas cruzadas frente a la barrera. «Me llamo Sam. Vine a ver cómo estabas». Unos ojos dorados se abrieron de golpe y lo miraron fijamente con una intensidad abrasadora. La cabeza de Amber se alzó lentamente, revelando un rostro que mezclaba rasgos reptilianos con algo casi felino. La expresión del dragón no reflejaba calidez,
Solo sospecha y una rabia apenas contenida. Sé que aún no puedes comprender mis palabras, continuó Sam, manteniendo la voz suave y firme. Pero quiero que sepas que a alguien le importa lo que te sucede. Ya no estás solo. La respuesta de Ember fue rápida y violenta. El dragón se abalanzó contra la barrera con las garras extendidas y las fauces abiertas de par en par. Fuego de plasma brotó de la garganta de Ember, inundando el campo de energía en oleadas de gas sobrecalentado. La temperatura en el pasillo se disparó instantáneamente, obligando a Sam a retroceder ante el intenso calor. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, Ember se desplomó contra la pared del fondo, respirando con dificultad. El esfuerzo había agotado claramente al debilitado dragón. Sam podía ver las costillas asomando a través de la piel de la criatura. Evidencia de semanas sin alimento adecuado. ¿Tienes miedo?, observó Sam, acercándose de nuevo a la barrera, a pesar del calor persistente. Algo terrible te sucedió antes del incidente en el hangar. ¿Algo que te hizo creer que toda la galaxia quería hacerte daño? Esta vez, Ember no atacó. El dragón simplemente miró a Sam con esos ardientes ojos dorados, como si intentara comprender por qué esa extraña criatura rosa se negaba a huir gritando como todos los demás. Sam sacó su tableta y comenzó a registrar observaciones. El sujeto muestra signos de desnutrición severa y trauma psicológico. Heridas físicas compatibles con lesiones por inmovilización, no con daños de combate. Su comportamiento sugiere patrones de agresión defensivos, no predatorios. Un suave sonido de campanilla de su comunicador interrumpió sus notas. La voz de la comandante Vale resonó por el altavoz. Dr. Rivers, preséntese en mi oficina de inmediato. El Consejo Centauri ha presentado una petición de emergencia para bloquear su solicitud de adopción. Amenazan con cerrar sus rutas comerciales al espacio humano si le permitimos seguir adelante. Sam miró a Ember una vez más antes de levantarse. El dragón no se había movido, pero esos ojos dorados seguían cada uno de sus movimientos. Algo pasó entre ellos en ese momento. El reconocimiento de que ambos seres habían sido abandonados por quienes debían protegerlos. Volveré mañana, prometió Sam. Y todos los días después de ese hasta que me dejen. Te sacaré de aquí. Te doy mi palabra. Mientras se alejaba, Sam juraría haber oído un gemido proveniente de la celda a sus espaldas. Por primera vez en semanas, Ember había emitido un sonido que no era un rugido ni un gruñido. Era el sonido de la esperanza naciendo en la más profunda oscuridad. La audiencia de adopción estaba programada para la mañana siguiente. Sam pasó el resto del día preparando su caso e investigando todo lo que pudo encontrar sobre la psicología y la estructura social de los Draori. Lo que descubrió cambiaría todo lo que creía saber sobre la especie más temida de la galaxia. Saltaban chispas de los conductos dañados mientras Ember se agitaba contra las paredes de los aposentos de Sam. El joven dragón llevaba menos de 6 horas fuera de la celda de aislamiento, y la destrucción ya era impresionante. Los muebles yacían hechos pedazos por el suelo. Los controles ambientales parpadeaban, y marcas de quemaduras decoraban cada superficie. Sam permanecía sentado en silencio en un rincón, tomando notas en su tableta mientras esquivaba algún que otro fragmento de escombros. La audiencia de adopción había sido una pesadilla de maniobras políticas y pánico apenas contenido, pero de alguna manera su solicitud había sido aprobada. Ahora venía la parte difícil, ganarse la confianza de una criatura que tenía todas las razones para odiar a toda forma de vida inteligente. La delegación Centauri se ha retirado de la estación, anunció la comandante Vale por el comunicador, con la voz tensa por el estrés. El colectivo Mollis exige su arresto inmediato y alguien inició un disturbio en el barrio alienígena hace aproximadamente 1 hora. 3 comerciantes están en la enfermería con quemaduras provocadas por manifestantes que los confundieron con simpatizantes de Drai. Sam levantó la vista de su tableta cuando Ember destrozó lo que quedaba de su mesa de comedor con un potente zarpazo de su garra. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que se vean obligados a revocar la adopción? Quizás un día, si tenemos suerte, respondió Vale.
La presión política es enorme. La mitad de la galaxia cree que los humanos hemos perdido la cabeza, y la otra mitad piensa que planeamos usar a los Drai como armas para obtener alguna ventaja militar. Amber se detuvo de repente, destrozando los muebles, y dirigió sus ardientes ojos dorados hacia Sam. La cabeza del dragón se inclinó ligeramente, como si intentara comprender la conversación. Por un instante, Sam creyó ver algo más que furia en aquella mirada alienígena. Quizás curiosidad, o incluso confusión. «Sabes más de lo que aparentas, ¿verdad?», dijo Sam en voz baja, dirigiéndose directamente a Ember. «¿Sabes lo que dicen de ti ahí fuera? ¿Sabes que todos te quieren muerto?». La respuesta fue inmediata y devastadora. Ember se irguió y desató un torrente de fuego de plasma que habría incinerado a Sam si no se hubiera puesto ya tras el escudo antiexplosiones reforzado que había instalado esa mañana. El calor era tan intenso que el metal empezó a brillar de un rojo cereza. Cuando las llamas por fin cesaron, Sam salió de su escondite y encontró a Ember desplomado en el suelo, con los costados agitándose por el agotamiento. La pobre criatura apenas había comido nada desde su llegada, y estas demostraciones de poder estaban agotando la poca energía que le quedaba. Sam se acercó lentamente, manteniendo las manos a la vista y sus movimientos predecibles. Había traído una selección de alimentos que, según sus investigaciones, podrían resultar atractivos para los Dromori: carne cruda de varias especies, diversas formaciones cristalinas que podrían proporcionar minerales esenciales, e incluso algunas frutas exóticas de mundos conocidos por albergar poblaciones Draori. «Sé que tienes hambre», dijo Sam, colocando la comida justo fuera del alcance de Ember. «Sé que estás asustado y enfadado, y que probablemente lo único que deseas es arrasar esta estación. Pero también sé que eres más que el monstruo que todos creen que eres». Ember alzó una enorme cabeza y contempló la comida. Las fosas nasales del dragón se dilataron al registrar diversos sentidos, y Sam casi podía ver la lucha interna entre el hambre y el orgullo. Tras varios minutos, Ember extendió una mano con garras y recogió con delicadeza un trozo de formación cristalina, examinándolo con atención antes de morderlo con evidente satisfacción. Ese pequeño acto de confianza marcó el comienzo de todo lo que siguió. Durante las siguientes horas, Sam comenzó a poner en práctica las técnicas de meditación que había adaptado de las prácticas de atención plena humanas. La clave había surgido de su investigación sobre la neurología de los Dromori. A diferencia de la mayoría de las especies, los dragones eran empáticos por naturaleza, capaces de sentir y compartir las emociones de quienes los rodeaban. El aislamiento había estado enloqueciendo lentamente a Ember. «Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración», le indicó Sam, demostrándole la técnica. «Siente cómo el aire entra en tus pulmones. Retén la respiración un instante y luego déjalo salir lentamente. Intenta vaciar tu mente de todo excepto de ese simple ritmo». Al principio, Ember no mostró interés alguno en estos extraños ejercicios. Pero mientras Sam continuaba su meditación, sucedió algo inesperado. El dragón comenzó a calmarse, sincronizándose casi inconscientemente con el ritmo constante de la respiración de Sam. La conexión empática que hacía de los dragones seres psíquicos tan poderosos finalmente estaba fluyendo positivamente. El punto de inflexión llegó al segundo día, cuando Sam decidió compartir sus recuerdos traumáticos con Ember. Había perdido a su esposa e hija en un accidente de transporte 5 años antes, una tragedia que lo impulsó a dedicar su vida a comprender la psicología alienígena. Mientras meditaba sobre esos dolorosos recuerdos, permitiéndose sentir profundamente el dolor y la pérdida, Ember se quedó repentinamente muy quieto. Por primera vez desde su encuentro, el dragón se acercó a Sam voluntariamente. La enorme cabeza de Ember descendió hasta que sus ojos dorados quedaron a escasos centímetros del rostro de Sam. Lo que sucedió entre ellos en ese momento trascendió toda explicación. Fue pura emoción, comprensión mutua y el reconocimiento de que el dolor es universal, sin importar la especie. «Tú también perdiste a alguien», susurró Sam,
con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras las imágenes destellaban en su mente. Un dragón más grande, antiguo y sabio, era arrastrado por figuras armadas, mientras una joven Ember gritaba de rabia impotente. Te arrebataron a alguien precioso, y no pudiste detenerlos. La respuesta de Ember no fue fuego ni violencia, sino algo mucho más preciado. El dragón comenzó a emitir un sonido que Sam jamás había oído, un zumbido grave que parecía resonar a través del casco de la nave. Era un canto de duelo, un lamento por todo lo perdido e irrecuperable. Sam se encontró tarareando, añadiendo su propia voz humana a la melodía alienígena de Ember. Dos seres de mundos completamente diferentes, unidos por el dolor y la frágil esperanza de que, después de todo, la comprensión fuera posible. El avance en la comunicación abrió las compuertas que habían permanecido cerradas durante meses. A través de imágenes y emociones compartidas, Ember comenzó a contarle a Sam la verdadera historia de lo sucedido en el hangar número 12. El joven dragón no había atacado a los trabajadores de mantenimiento en un arrebato de ira. En cambio, Ember había intentado proteger a otro dragón que estaba siendo torturado por investigadores ilegales. El incendio de plasma había sido un accidente provocado por el fallo en el intento de rescate de Ember, que incendió las tuberías de combustible de la bahía de Atraque. Las 3 muertes habían sido trágicos errores, no asesinatos premeditados. Pero para cuando alguien pudo investigar adecuadamente, el otro Dry ya había desaparecido, y Ember tuvo que cargar con toda la culpa. Los encontraremos, prometió Sam al comprender la situación. Encontraremos a los responsables y nos aseguraremos de que no puedan dañar a nadie más. Pero primero, debemos demostrarle a la galaxia que no eres el monstruo que creen. Fuera de sus aposentos, las protestas seguían creciendo. La presión política aumentaba a medida que más especies amenazaban con imponer sanciones económicas a la humanidad. Pero dentro de aquella pequeña habitación, 2 amigos inesperados estaban construyendo algo que cambiaría el curso de la historia galáctica. Estaban demostrando que la confianza podía superar cualquier obstáculo, por grande o profundo que fuera. Las noticias transmitidas desde todos los rincones de la galaxia llevaban el mismo titular impactante. Un humano había adoptado a un Dry. No a un Dry cualquiera, sino al responsable de las 3 muertes en la estación Refugio Estelar. La reacción fue rápida, contundente y abrumadoramente negativa. Sam observaba las transmisiones desde sus aposentos mientras Ember dormitaba plácidamente cerca. La joven dragona por fin había comenzado a comer con regularidad y mostraba signos de recuperación tras meses de aislamiento. Pero fuera de su pequeño santuario, la tormenta política se convertía en un huracán que amenazaba con destruir décadas de cooperación interespecies. La especie humana ha demostrado una peligrosa ingenuidad que amenaza la seguridad galáctica, declaró el embajador Krix del Consejo Centauri durante una sesión de emergencia. No podemos permitir que el apego emocional nuble el juicio racional al tratar con asesinos conocidos. La respuesta del colectivo Mollis fue aún más severa. Su representante comercial anunció la suspensión inmediata de todas las actividades comerciales con los mundos humanos. Esta acción temeraria demuestra que los humanos carecen de la sabiduría necesaria para pertenecer a una sociedad galáctica civilizada. Incluso las especies que normalmente se mantenían neutrales estaban tomando partido. La hegemonía mundial retiró a sus embajadores de las estaciones espaciales humanas. La facción de los halcones de guerra comenzó a difundir rumores de que la humanidad estaba construyendo en secreto un ejército de dragones armados para conquistar a sus vecinos. Pero no todos condenaron las acciones de Sam. En lo profundo de la plataforma de observación de la estación Refugio Estelar, una errante etérea llamada Susurro de Estrellas observaba la controversia con ojos ancestrales que habían presenciado el auge y la caída de una docena de civilizaciones. A diferencia de otras especies, los errantes poseían habilidades psíquicas naturales que les permitían percibir la verdad emocional tras la retórica política. Hay algo diferente en este vínculo, reflexionó Susurro de Estrellas con la comandante Val durante una de sus reuniones habituales.
El humano y el dragón comparten una conexión que trasciende la empatía común. Percibo sanación donde otros solo ven peligro. Vale se frotó las sienes, sintiendo el peso del mando sobre sus hombros. El tribunal formal está programado para mañana por la mañana. 15 especies han enviado representantes para exigir la ejecución inmediata de Ember. Si no logro convencerlos de lo contrario, tanto Sam como su dragón serán expulsados de la estación por la fuerza. El tribunal se reunió en la sala de conferencias más grande del refugio estelar, un anfiteatro circular diseñado para albergar las enormes diferencias físicas de las diversas especies alienígenas. Representantes de toda la galaxia se habían reunido para presenciar lo que muchos esperaban que fuera el capítulo final del efímero experimento humano Dry. Sam entró en la cámara con Ember a su lado, unidos por una simple correa de cuero que no engañaba a nadie. Si el dragón quería liberarse y sembrar el caos, una tira de piel animal no detendría la destrucción. Pero Ember caminaba con calma junto a Sam, sus ojos dorados observando a la multitud reunida sin mostrar agresividad alguna. Este tribunal determinará si se permitirá continuar con la adopción del Dromori designado como Ámbar, anunció el árbitro jefe Torne, un ser cristalino colosal cuya especie había mediado en disputas interestelares durante milenios. Dr. Rivers, puede presentar su caso. Sam dio un paso al frente, plenamente consciente de que decenas de ojos alienígenas seguían cada uno de sus movimientos. Algunos observadores mostraban curiosidad, pero la mayoría exhibía una hostilidad apenas disimulada. Podía sentir el miedo que emanaba de los delegados allí reunidos, un terror primigenio transmitido de generación en generación a través de relatos sobre ataques de dragones. Honorables delegados, les pido que miren más allá de sus prejuicios y vean la verdad, comenzó Sam, con la voz clara resonando en la sala. Ember no es el monstruo que creen. Los sucesos del hangar número 12 no fueron actos de violencia malintencionada, sino intentos desesperados por salvar la vida de otro ser. Murmullos de ira recorrieron la multitud mientras Sam continuaba su defensa. Presentó pruebas de la mejoría en el comportamiento de Ember, documentó la capacidad de aprendizaje y desarrollo emocional del dragón, y argumentó que la ejecución sería un trágico desperdicio de una oportunidad única para el entendimiento entre especies. Pero la fiscalía estaba igualmente preparada. Presentaron grabaciones holográficas del incendio del hangar, testimonios de supervivientes que describieron el terror de enfrentarse a las llamas del dragón y opiniones de expertos sobre los peligros inherentes a la psicología de los dragones. El acusado afirma que esta criatura puede ser reformada, se burló el fiscal Centauri. ¿Pero qué sucede cuando el instinto se impone al entrenamiento? ¿Qué sucede cuando esta bestia decide proteger algo más? En el proceso, arrasa media ciudad. El punto de inflexión llegó cuando Sam tomó una decisión que conmocionó a todos en la cámara. Se acercó a Ember y colocó su mano sobre la enorme cabeza del dragón, estableciendo la conexión psíquica que habían desarrollado durante las últimas semanas. Me ofrezco a compartir los recuerdos de Ember de aquel día, anunció Sam. Que el tribunal vea lo que realmente sucedió a través de los propios ojos del dragón. La petición no tenía precedentes. El contacto psíquico directo con un Dry se consideraba extremadamente peligroso, potencialmente fatal para la mayoría de las especies, pero Susurro de Estrellas se ofreció voluntario para facilitar la conexión, utilizando sus habilidades de errante etéreo para tender un puente seguro entre las mentes del dragón y la alienígena. Lo que el tribunal presenció cambió todo lo que creían saber sobre el incidente del hangar. A través de los recuerdos de Ember, vieron la verdad. Un Dry anciano, apenas con vida, encadenado a una mesa de exploración mientras los investigadores extraían escamas y muestras de sangre. Sintieron la desesperada necesidad de Ember de salvar a este anciano, un dragón que había sido como un padre y un maestro durante su infancia. El incendio de plasma no había sido un ataque, sino un accidente provocado cuando el intento de rescate de Ember dañó el equipo del laboratorio. Las 3 muertes habían sido terribles errores, no asesinatos premeditados. Y en el caos que siguió, el anciano Dromori fue llevado a un lugar desconocido,
mientras que Ember cargó con toda la culpa. El silencio en la cámara era ensordecedor al terminar la visión compartida. Varios delegados estaban visiblemente conmocionados por la intensidad emocional de lo que habían presenciado. Otros mostraban signos de confusión al derrumbarse creencias arraigadas ante la verdad innegable. Pero ni siquiera la revelación pudo superar la política. La votación estuvo reñida, pero la mayoría seguía a favor de la ejecución de Ember. Demasiadas especies tenían demasiado interés en ver a los Drai como monstruos irredimibles. Cambiar esa percepción requeriría admitir siglos de injusticia. Esa noche, mientras Sam y Ember esperaban que se ejecutara la sentencia final, asesinos se movían por los pasillos de mantenimiento de la estación. Representantes del Sindicato de las Sombras habían decidido que tanto humanos como dragones representaban una amenaza demasiado grande para su lucrativo comercio de esclavos. Si el tribunal no resolvía el problema, se emplearían métodos más directos. El ataque fue repentino. Figuras armadas irrumpieron en los aposentos de Sam con armas diseñadas específicamente para matar Drai. Redes de energía crepitaban con electricidad destinada a paralizar el sistema nervioso de los dragones. Rifles de plasma cargados a temperaturas capaces de fundir incluso las escamas más resistentes. La respuesta de Ember fue inmediata e instintiva. Pero en lugar del fuego destructivo que todos esperaban, el dragón creó algo completamente distinto. Una brillante barrera de energía controlada rodeó a Sam y a Denver, desviando las armas de los asesinos y emitiendo una señal de socorro telepática que alcanzó a todos los seres psíquicamente sensibles de la estación. La seguridad de la estación llegó en cuestión de minutos y encontró a los aspirantes a asesinos inconscientes pero ilesos, sometidos por una presión psíquica controlada con precisión que los había dejado vivos pero indefensos. Ember había demostrado lo que nadie creía posible: un control perfecto sobre habilidades letales utilizadas para la protección en lugar de la destrucción. El fallido intento de asesinato cambió la opinión pública de la noche a la mañana. De repente, seres de toda la galaxia comenzaron a hacerse preguntas incómodas sobre quién realmente quería muerto a Ember y por qué. La investigación posterior desvelaría secretos enterrados durante siglos. Secretos que cambiarían por completo la concepción que la galaxia tenía de la especie más temida entre las estrellas. Las grabaciones de seguridad del intento de asesinato revelaron algo que heló la sangre de Sam. Los atacantes se habían movido con precisión militar, utilizando equipo no disponible en el mercado civil. Sus armas estaban diseñadas específicamente para capturar dragones vivos, no para matarlos. Alguien con recursos considerables y un conocimiento profundo de la fisiología de los dragones pretendía capturar a Ember, no eliminar la amenaza. La comandante Vale reprodujo las grabaciones en su oficina mientras Sam y Ember las observaban desde el otro lado de su escritorio. La joven dragona permaneció impasible durante la proyección, pero Sam sintió oleadas de reconocimiento a través de su vínculo psíquico. Ember ya había visto este tipo de armas durante la captura del dragón anciano en el centro de investigación. La firma energética de estas redes de captura coincidía con tecnología robada en 3 instalaciones militares distintas. Durante los últimos 2 años, explicó Vale, destacando secciones de su análisis, alguien ha estado adquiriendo sistemáticamente equipo específico para dragones durante meses, posiblemente años. Un suave sonido indicó la llegada de un mensaje prioritario. La doctora Lynn Torres apareció en la pantalla, con expresión sombría a pesar de la hora avanzada en su planeta natal. La historiadora humana había estado trabajando sin descanso desde el juicio de Sam, indagando en archivos cuya existencia la mayoría había olvidado. He encontrado algo, anunció Lynn sin rodeos. Sam, lo que estoy a punto de mostrarte cambiará todo lo que creíamos saber sobre la historia de Drai. ¿Estás preparado para eso?, preguntó Sam, mirando a Ember, quien escuchaba atentamente a pesar de no comprender el idioma humano. La dragona pareció percibir la importancia del momento, con sus ojos dorados fijos en la pantalla con una concentración inusual. «Muéstranoslo», respondió Sam.
La investigación de Lin la había llevado a lo más profundo de los archivos restringidos de los mundos archivo, antiguos depósitos de conocimiento custodiados por las civilizaciones más antiguas de la galaxia. Lo que había descubierto allí revelaba una visión muy diferente de la evolución y la cultura de Drachori. Durante los últimos 1000 años, la historia oficial ha retratado a los Draori como depredadores agresivos por naturaleza que representaban una amenaza existencial para el espacio civilizado, explicó Lin, mostrando documentos holográficos que parpadeaban con el paso del tiempo. Pero los registros originales cuentan una historia completamente diferente. La verdad era asombrosa en su simplicidad. Los Draori no habían sido guerreros ni monstruos. Habían sido guardianes, protectores de antiguos sitios psíquicos dispersos por toda la galaxia. Sus poderosas habilidades se habían utilizado para mantener el equilibrio en las fuerzas cósmicas que sostenían la realidad. Eran pacíficos, continuó Lin, con la voz llena de asombro ante sus propios descubrimientos. La sociedad Dremori se basaba en la sanación y la protección. Servían como puentes vivientes entre los reinos físico y psíquico, ayudando a otras especies a desarrollar sus propias habilidades mentales de forma segura. Las pantallas holográficas mostraban imágenes de Dremori trabajando junto a diversas especies alienígenas. Sus llamas se utilizaban para forjar metales psíquicamente activos y sus habilidades telepáticas ayudaban a establecer comunicación entre civilizaciones previamente incompatibles. Habían sido maestros, sanadores y guardianes de la estabilidad cósmica. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Sam, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La guerra, respondió Lin con gravedad. Hace unos 800 años, varias potencias importantes descubrieron que la esencia psíquica de los Dremori podía extraerse y usarse para crear armas y tecnología increíblemente poderosas. Los pacíficos dragones se convirtieron en blanco de la caza y la esclavitud a escala industrial. Los registros históricos pintan un panorama de genocidio sistemático disfrazado de defensa necesaria. Las comunidades Dremori fueron atacadas con el pretexto de prevenir futuras agresiones. Los supervivientes fueron capturados y usados como baterías vivientes para alimentar la tecnología psíquica. Durante generaciones, el trauma de la persecución constante transformó a una especie pacífica en las criaturas temibles y agresivas que la galaxia conoce hoy. Los Dremori que encontramos ahora no son violentos por naturaleza, concluyó Lin. Son los descendientes traumatizados de una especie que fue brutalizada deliberadamente hasta convertirse en los monstruos que todos temían que fueran. La reacción de Ember ante esta revelación fue inmediata y poderosa. El dragón comenzó a brillar con una luz interior que Sam jamás había visto. Sus escamas centelleaban con colores que cambiaban a lo largo del espectro. A través de su vínculo psíquico, Sam sintió que Ember accedía a recuerdos genéticos que habían permanecido ocultos durante siglos. Las piedras de la memoria, dijo Ember por primera vez. Las palabras se formaron en la mente de Sam con una claridad cristalina. Debemos encontrar las piedras de la memoria. Sam casi se cae de la silla. En todas las semanas que llevaban juntos, Ember nunca había intentado comunicarse telepáticamente de forma directa. La voz del dragón en su mente era como escuchar música tras una vida de silencio, hermosa y extraña, pero de alguna manera familiar. ¿Qué son las piedras de la memoria?, preguntó Sam, tanto en voz alta como a través de su conexión mental. Imágenes inundaron la conciencia de Sam mientras Ember compartía conocimientos ancestrales. Las piedras de la memoria eran formaciones cristalinas creadas por los antiguos Dremori para preservar su historia y cultura. Cada piedra contenía las experiencias comprimidas de generaciones enteras, accesibles solo para dragones con suficiente desarrollo psíquico. Están ocultas en los mundos de archivo, explicó Ember, protegidas por antiguas manadas que ni siquiera los cazadores pudieron romper. Si podemos alcanzarlas, podré descubrir quién fue realmente mi pueblo. El viaje a los mundos de archivo requería un permiso especial del Consejo Galáctico, algo que parecía imposible dado el clima político actual, pero Susurro de Estrellas sorprendió a todos al ofrecerse a patrocinar la expedición bajo antiguos tratados de exploración.
Los errantes atereales sospechaban desde hacía tiempo que la verdad sobre la historia de Dromori estaba siendo ocultada. El ser ancestral lo explicó durante la reunión informativa de partida. Esta puede ser nuestra única oportunidad de descubrir hechos enterrados durante siglos. La pequeña nave que los transportó a los mundos de archivo era estrecha, pero estaba bien equipada para el trabajo arqueológico. Sam pasó el viaje aprendiendo más sobre la psicología de Dromori de Ember, quien parecía volverse más fuerte y segura de sí misma con cada día que pasaba. La verdadera personalidad del dragón finalmente emergía de entre capas de trauma y agresividad defensiva. Los mundos de archivo en sí eran una maravilla. Enormes bibliotecas se extendían por continentes enteros, atendidas por inteligencias artificiales que habían preservado el conocimiento durante millones de años. La Cámara de las Piedras de la Memoria se encontraba en las profundidades de la Tierra, protegida por sistemas de seguridad que reconocían la firma genética de Ember a pesar de siglos de corrupción. Cuando Ember finalmente hizo contacto con las Piedras de la Memoria, la transformación fue inmediata e impresionante. La conciencia del joven dragón se expandió para abarcar las experiencias de miles de ancestros, aprendiendo habilidades y sabiduría que se creían perdidas para siempre. Sam observó con asombro cómo Ember demostraba capacidades que ningún ser vivo había visto en siglos. El dragón podía curar heridas psíquicas con un toque, crear barreras protectoras que parecían distorsionar la realidad misma y comunicarse a través de vastas distancias mediante pura fuerza mental. Para esto estábamos destinados, explicó Ember al completarse la integración de la memoria. No armas ni monstruos, sino guardianes del equilibrio entre la mente y la materia. La galaxia nos necesita ahora más que nunca. Pero su descubrimiento no había pasado desapercibido. Mientras se preparaban para abandonar los mundos de archivo, sensores de largo alcance detectaron naves aproximándose. El Sindicato de las Sombras los había rastreado a través de media galaxia, y esta vez traían suficiente potencia de fuego como para arrasar ciudades enteras. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar, y el resultado determinaría si la galaxia aprendía a sanar viejas heridas o permanecía atrapada en ciclos de miedo y violencia que ya se habían cobrado demasiadas vidas. Las alarmas resonaron en la nave insignia del almirante Stone al aparecer lecturas imposibles en todas las pantallas de los sensores. Decenas de firmas de Dromori iluminaban la pantalla táctica, moviéndose en formaciones coordinadas que sugerían entrenamiento militar. Pero estos dragones no atacaban posiciones humanas. Las protegían. Almirante, esto no puede ser, informó el teniente Hayes desde la estación de sensores. Los Dromori están protegiendo nuestras naves del ataque del Sindicato de las Sombras. De hecho, están luchando a nuestro lado. Stone contempló la pantalla táctica con incredulidad. Durante 30 años, se había preparado para el día en que la humanidad tuviera que enfrentarse a los Dromori en batalla. Cada simulación había terminado en catastróficas pérdidas humanas. Los dragones eran simplemente demasiado poderosos, demasiado rápidos y con un nivel psíquico demasiado avanzado para que las armas convencionales fueran efectivas. Pero ahora eran aliados en lugar de enemigos. Y ese cambio estaba transformando por completo la batalla. El Sindicato de las Sombras había traído 3 flotas de batalla a los mundos de archivo, esperando encontrar a Sam y Ember indefensos entre las antiguas bibliotecas. En cambio, se enfrentaron a una creciente coalición de naves humanas, naves errantes etéreas, y lo más sorprendente de todo, una manada de Dromori que habían sido liberados de las naves esclavistas del sindicato durante los combates. ¿Cómo es posible?, preguntó Stone mientras otra oleada de cazas enemigos era incinerada por el fuego de dragón, que apuntaba con precisión a los sistemas de armas sin dañar a los pilotos. ¿Dónde había encontrado la doctora Rivers dragones militares entrenados? La respuesta llegó a través de un mensaje cifrado. Una comunicación desde el propio Sam, transmitida desde la superficie del mundo de los archivos, donde él y Ember seguían trabajando con las piedras de la memoria. Dijo: Almirante, estos dragones no son soldados entrenados. Son refugiados que han estado recordando su verdadero propósito.
Stone escuchó asombrado mientras Sam explicaba lo que habían aprendido de los antiguos registros. Los Dromori que luchaban sobre ellos eran antiguos esclavos utilizados como armas vivientes por el Sindicato de las Sombras. Pero cuando Ember estableció contacto psíquico con ellos durante la batalla, ocurrió algo extraordinario. La conexión del joven dragón con las piedras de la memoria le permitió a Ember compartir el conocimiento recuperado con otros de su misma especie. Por primera vez en siglos, los Drai esclavizados recordaban su verdadera naturaleza como protectores en lugar de destructores. El cambio fue tan fundamental que muchos se rebelaron contra sus captores al instante, liberándose del condicionamiento psíquico que les había llevado años establecer. No luchan por venganza, continuó Sam por el canal de comunicación. Luchan para proteger a los inocentes y preservar la verdad que hemos descubierto aquí. Esto es lo que los Drai siempre debieron hacer. La revelación planteó tantas preguntas como respuestas. Si los dragones podían liberarse tan fácilmente de su condicionamiento, ¿por qué había tardado tanto en llegar el primer intento? La respuesta provino de una fuente inesperada cuando la doctora Lynn Torres se unió a la comunicación desde su estación de investigación. El factor clave es el elemento humano, explicó Lynn. Su voz rebosaba entusiasmo a pesar de la batalla que se libraba en lo alto. Sam, lo lograste donde otros fracasaron porque los humanos son empáticos por naturaleza, pero no psíquicos. La mayoría de las especies carecen de la inteligencia emocional necesaria para conectar con los Drai traumatizados o poseen habilidades psíquicas que desencadenan respuestas defensivas. La explicación cobró todo el sentido una vez que Lynn la expuso. Las especies telepáticas, como los errantes etéreos o los Centauri, se acercaban a los Drai a través de canales psíquicos asociados a siglos de abuso y control. Las especies no psíquicas, como los molluscos, simplemente no podían comprender la complejidad emocional necesaria para sanar un trauma tan profundo. Los humanos ocupaban un punto intermedio único. Tenían la empatía suficiente para comprender el sufrimiento sin activar las defensas psíquicas y la tenacidad necesaria para seguir intentándolo cuando otras especies se habrían rendido. Era una combinación de factores que jamás había existido en la galaxia antes de que la humanidad se uniera a la comunidad galáctica. «Podemos arreglar esto», transmitió Sam mientras explosiones iluminaban el cielo sobre el mundo archivo. Cada alianza humano-Dromori crea la posibilidad de sanación para ambas partes. Podemos romper el ciclo de miedo y violencia que ha atrapado a ambas especies durante siglos. El almirante Stone se encontraba ante una decisión crucial que definiría su legado. La opción lógica era retirarse de los mundos archivo y dejar que el Sindicato de las Sombras destruyera la evidencia de la historia Dromori. Eso preservaría el statu quo y evitaría las complicaciones políticas que surgirían si la verdad se hiciera pública. Pero Stone había visto las grabaciones tácticas de las alianzas humano-dragón en acción. Sam y Ember se movían con una coordinación casi sobrenatural, anticipándose a las acciones del otro y cubriendo sus debilidades con una sincronización perfecta. Si los humanos podían formar vínculos similares con otros Drai, las aplicaciones militares eran asombrosas. Todas las naves en posición de combate, ordenó Stone, con su voz resonando por la red de comunicaciones de la flota. Mantendremos esta posición hasta que el Dr. Rivers complete su investigación. El conocimiento en esos archivos pertenece a toda la galaxia, no solo al mejor postor. La batalla que siguió sería recordada como el punto de inflexión en la historia galáctica. Naves humanas lucharon junto a los Dromor liberados en formaciones nunca antes probadas, pero que, de alguna manera, funcionaron a la perfección. El fuego de dragón proporcionó cobertura a los grupos de abordaje humanos que liberaron a más dragones esclavizados de las naves del sindicato. Cada rescate fortalecía la creciente coalición, ya que los dragones recién liberados compartían sus recuerdos recuperados con otros que aún permanecían cautivos. Las fuerzas del Sindicato de las Sombras, diseñadas para abrumar la resistencia dispersa, se encontraron frente a una defensa cada vez más organizada que se adaptaba y se fortalecía con el paso de las horas.
Su superioridad numérica no significó nada cuando sus propias armas se volvieron contra ellos. A medida que más dragones se liberaban del condicionamiento psíquico, el golpe final llegó cuando Ember, ahora completamente integrada con los recuerdos ancestrales, estableció una red psíquica que conectó a todos los Drai del sistema estelar. Por primera vez en 8 siglos, dragones de diferentes regiones y orígenes pudieron comunicarse como una sola especie, en lugar de como supervivientes aislados. El efecto en las fuerzas del sindicato fue inmediato y decisivo. Los dragones esclavizados de toda su flota comenzaron a recordar su verdadera naturaleza simultáneamente, creando un fallo en cadena en la estructura de mando de la organización criminal. En cuestión de horas, la operación de trata de esclavos más poderosa de la galaxia se derrumbó desde dentro. Pero la victoria en la batalla fue solo el principio. A medida que la noticia del descubrimiento del mundo archivo se extendía por la galaxia, las reacciones fueron muy diversas. Algunas especies acogieron con satisfacción la oportunidad de sanar viejas heridas y forjar nuevas relaciones con los Drai reformados. Otras vieron las crecientes alianzas entre humanos y dragones como una amenaza para el equilibrio de poder existente. La verdadera prueba llegaría en los días y semanas siguientes. Mientras la galaxia luchaba por asimilar la verdad sobre la historia de los Dromori y decidir si aceptar el cambio o resistirse a él, Sam y Ember habían demostrado que la cooperación era posible. Pero trasladar ese éxito a escala galáctica requeriría sabiduría, paciencia y ese tipo de optimismo humano obstinado que se negaba a aceptar que algún problema fuera realmente irresoluble. El fuego caía del cielo sobre Nueva Ginebra mientras la mayor concentración de la historia galáctica se preparaba para presenciar algo sin precedentes. Delegados de todas las especies conocidas habían llegado a la capital de la Tierra, atraídos por los informes de un fenómeno que desafiaba todo lo que creían saber sobre las relaciones interespecíficas. En el centro en el gran salón de asambleas, Sam Rivers estaba junto a Ember mientras respondían a las preguntas de seres cuyos ancestros habían luchado en guerras por la política de los Dromori. Pero el joven dragón ya no era la criatura traumatizada y destrozada de la estación refugio estelar. Las escamas de Ember ahora brillaban con una luz interior, reflejando la confianza y la sabiduría obtenidas al conectar con las memorias ancestrales. La evidencia presentada ante esta asamblea es difícil de refutar, admitió el árbitro jefe Torne, cuya forma cristalina centelleaba al hablar. Los registros de los mundos de archivo muestran claramente un engaño sistemático con respecto a la naturaleza y la historia de los Dromori. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con este conocimiento? Habían pasado 6 meses desde la batalla sobre los mundos de archivo, y la galaxia aún se recuperaba de las revelaciones. El colapso del Sindicato de las Sombras había expuesto la corrupción, que alcanzaba los niveles más altos de varios gobiernos importantes. Las rutas comerciales construidas sobre la mano de obra esclava Dromori se estaban cerrando. Sistemas económicos enteros se enfrentaban a una reorganización, ya que la verdad sobre la explotación de los dragones se había vuelto imposible de ignorar. Pero el cambio más impactante estaba ocurriendo allí mismo, en el salón de asambleas. Docenas de humanos Dromori las alianzas demostraban habilidades que parecían desafiar las leyes de la física. Dragones programados como armas ahora sanaban traumas psicológicos en otras especies. Humanos considerados demasiado primitivos para la sociedad galáctica avanzada facilitaban la comunicación entre seres que habían sido incapaces de comunicarse durante milenios. El Consejo Centauri desea disculparse formalmente por su postura anterior respecto a la política hacia los Dromori, anunció la embajadora Krix, mostrando una inusual humildad en su habitual altivez. Permitimos que el miedo se impusiera a la sabiduría, y seres inocentes sufrieron a causa de nuestros prejuicios. Declaraciones similares provinieron de representantes de toda la asamblea. El colectivo Mollis restableció las relaciones comerciales con la humanidad. La hegemonía de mundos solicitó ayuda para establecer sus propios programas de colaboración entre humanos y dragones. Incluso la facción de los halcones de guerra admitió que sus preocupaciones sobre los Dromori armados se basaban en información incompleta.
Pero no todos estaban dispuestos a aceptar el cambio. Una coalición de especies conservadoras seguía argumentando que los riesgos superaban los beneficios potenciales, señalando el tremendo poder psíquico demostrado por Fried. Los Draori cuestionaron si alguna medida de seguridad podría prevenir futuros conflictos. Hemos visto lo que sucede cuando los dragones pierden el control, argumentó el representante militar de Agemani. La destrucción en los mundos de archivo, incluso en defensa de vidas inocentes, fue enorme. ¿Cómo podemos confiar en que estas alianzas se mantendrán estables bajo presión? La respuesta provino de una fuente inesperada. Enver dio un paso al frente y comenzó a brillar con la misma luz interior que había aparecido por primera vez al conectarse con las piedras de la memoria. Pero en lugar de demostrar poder destructivo, el joven dragón hizo algo que dejó a toda la asamblea sin palabras. Las barreras psíquicas que habían separado a las especies durante milenios comenzaron a disolverse. Seres que nunca habían podido comprenderse verdaderamente se encontraron de repente compartiendo pensamientos y emociones más allá de las fronteras entre especies. Los Centauri experimentaron la conciencia colectiva de los Mollis. Los humanos individualistas sintieron la calidez comunitaria de la mente colectiva de los errantes etéreos. Por un breve instante de luz, la asamblea se convirtió en un solo organismo compuesto por innumerables perspectivas diferentes. Cuando la conexión terminó, el silencio se prolongó durante varios minutos. Los delegados permanecieron sentados, atónitos, procesando la experiencia de la verdadera comprensión interespecífica. Muchos lloraban abiertamente, abrumados por la belleza de mentes tan diferentes a las suyas. Esto es lo que ofrecemos, dijo Amber, y la voz del dragón resonó en cada ser de la sala mediante contacto telepático directo. No dominación ni conquista, sino comprensión. Podemos ayudarlos a ver con los ojos del otro, a sentir con el corazón del otro y a construir una galaxia donde la diferencia se celebre en lugar de temerse. La transformación que siguió fue rápida y completa. El Consejo Galáctico se reestructuró con nuevos representantes, incluyendo al primer delegado Draori en más de 1000 años. Se aprobaron leyes que protegían los derechos de los seres psíquicos y establecían programas de rehabilitación para dragones traumatizados. Los antiguos sistemas económicos basados en la explotación fueron reemplazados por redes cooperativas que valoraban la contribución por encima de la dominación. Sam se vio nombrado para un puesto que nunca había deseado, pero para el que estaba excepcionalmente cualificado. Como primer coordinador de integración interespecies, era responsable de ayudar a otras especies supuestamente peligrosas a encontrar su lugar en la sociedad galáctica. Su éxito con Enver había demostrado que la comprensión y la paciencia podían superar incluso los prejuicios más arraigados. El trabajo era desafiante, pero gratificante. Especies que habían sido consideradas irremediablemente hostiles demostraron poseer dones que enriquecieron a toda la comunidad galáctica. Los espectros del vacío, temidos por su capacidad de atravesar la materia sólida, se convirtieron en increíbles especialistas en rescate de emergencia. Las mentes colmena, de las que se desconfiaba por su conciencia colectiva, revolucionaron la investigación colaborativa y la resolución de problemas. Pero quizás el cambio más importante se estaba produciendo a nivel personal. A lo largo y ancho de la galaxia, los seres estaban formando alianzas que habrían sido impensables tan solo un año antes. Los equipos humano-Dramori eran los más visibles, pero distaban mucho de ser los únicos. Antiguos enemigos se convertían en amigos al aprender a ver más allá de las diferencias superficiales, hacia los deseos comunes que unían a toda la vida inteligente. Enver se había convertido en un símbolo de redención y segundas oportunidades, viajando con Sam para ayudar a sanar las heridas entre especies. Su vínculo demostró que la verdadera fuerza no provenía del poder sobre los demás, sino del coraje para confiar y proteger a quienes eran diferentes. La verdadera prueba llegó cuando se encontraron con su primer grupo de Draori salvajes, dragones que nunca habían sido esclavizados, sino que habían pasado generaciones ocultándose de la civilización galáctica. Estos seres ancestrales desconfiaban de cualquier contacto con otras especies,
recordando únicamente la caza y la persecución que los habían obligado al exilio. No confiamos en los de piel suave, gruñó el líder de la manada, un dragón enorme cuyas escamas mostraban las cicatrices de incontables batallas. Hablan de amistad mientras construyen jaulas en sus mentes. Pero Ember ya no era la joven asustada que había estado encerrada en la sala de aislamiento del refugio estelar. La conexión con los recuerdos ancestrales había despertado poderes y una sabiduría que inspiraban respeto incluso entre los dragones más ancianos. Cuando Ember compartió las revelaciones de las piedras de la memoria con la manada salvaje, su hostilidad se derritió como hielo en el calor del verano. Se acabó el tiempo de escondernos, declaró Ember mientras más dragones emergían de sus refugios ocultos. La galaxia está lista para recordar lo que estábamos destinados a hacer juntos. Años después, Sam recordaría ese momento como el verdadero comienzo de la nueva era galáctica. No la reestructuración política ni las reformas económicas, sino el simple acto de que los seres eligieran la confianza en lugar del miedo. Él y Ember habían comenzado con tan solo compasión por una criatura que sufría. Y aquel pequeño acto se había convertido en una transformación que abarcó todos los rincones del espacio conocido. La galaxia seguía siendo peligrosa, llena de desafíos y conflictos que requerían sabiduría y valentía para resolverse. Pero ahora, esos desafíos eran afrontados por seres que comprendían que sus diferencias eran fortalezas, no debilidades. La era del aislamiento y la desconfianza llegaba a su fin, reemplazada por una era de cooperación y propósito compartido. Mientras Sam observaba cómo se formaban nuevas alianzas entre especies, supo que Ember había tenido razón desde el principio. La galaxia no había necesitado conquista ni dominación para alcanzar su potencial. Solo había necesitado seres dispuestos a superar sus miedos y tender la mano en señal de amistad a aquellos que parecían diferentes. Aquel simple acto de valentía lo había cambiado todo, demostrando que, a veces, los gestos más pequeños pueden cambiar el curso de la historia.